En el verano abrasador de 1936, el aire en las áridas colinas de Jordania se sentía pesado, no solo por el calor, sino por el silencio opresivo de algo que había estado enterrado demasiado tiempo. Un equipo de arqueólogos británicos, hombres de ciencia y razón, excavaba el suelo duro esperando encontrar fragmentos de cerámica común o tal vez monedas romanas. Pero lo que sus palas golpearon en esa roca calcárea no fue una reliquia cualquiera. Fue una pesadilla geológica que haría temblar a cualquier historiador moderno. Ellos no desenterraron habitaciones diseñadas para hombres, ni puertas hechas para la anatomía humana que conocemos. Lo que emergió de la tierra fueron lechos de piedra maciza de más de 4 metros de largo y marcos de puertas donde un hombre de 1,80 m parecería un niño perdido. Lo que sucedió allí, en ese momento, fue el inicio de un patrón perturbador que se repite desde hace casi un siglo. Se hicieron los registros, se tomaron las fotos, el miedo se apoderó del lugar y entonces, 6 meses después, todo desapareció misteriosamente en los archivos, lejos de los ojos del público. La historia oficial fue limpiada, higienizada y reescrita para que tú siguieras creyendo que el pasado de la humanidad es una línea recta y segura de evolución simple. Pero las piedras de Jordania no mienten y siguen allí, gritando una verdad que la mayoría no tiene el valor de escuchar. Nosotros no fuimos los primeros dueños de esta tierra y definitivamente no fuimos los más fuertes. Si sientes en el fondo de tu alma que la historia que te contaron en la escuela está incompleta, si percibes que hay piezas de este rompecabezas que fueron barridas bajo la alfombra por miedo o por malicia, entonces necesito que detengas todo lo que estás haciendo ahora. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones y deja ya tu me gusta. Y no te pido esto por el algoritmo, te lo pido porque la razón para hacer este video es mucho más seria que el simple entretenimiento. Lo que vamos a revelar en los próximos minutos es la llave maestra para entender el futuro que está tocando a nuestra puerta. Necesitas estar preparado para cuando los días de Noé dejen de ser solo una frase bíblica olvidada y se conviertan en el titular de las noticias de mañana, porque lo que fue enterrado en el pasado está a punto de levantarse nuevamente. Para entender la magnitud de lo que estamos enfrentando, necesitamos tener el coraje de rasgar el velo de cuentos de hadas que la tradición moderna ha puesto sobre la Biblia y encararla como el documento histórico brutal, sangriento y honesto que realmente es. Existe un nombre que aparece repetidamente en las páginas sagradas, un nombre que hace que los teólogos académicos suden frío y que los historiadores cambien rápidamente de tema: los refaítas. No estamos hablando de reyes humanos que eran llamados gigantes solo por ser poderosos políticamente, ni de mitos vagos. Estamos hablando de una raza distinta, una civilización organizada que ocupó, dominó y aterrorizó el antiguo Medio Oriente con una hegemonía de hierro y sangre. La evidencia no está escondida en códigos secretos inalcanzables, está explícita, gritando en Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. El texto sagrado, que generalmente se enfoca en leyes y moralidad, de repente detiene toda la narrativa para darnos una medida forense, casi como el reporte policial de una escena del crimen. El escriba bíblico tuvo el cuidado quirúrgico de registrar que la cama del rey Og de Basán no era de madera, era de hierro, una tecnología carísima y rara para la época, y que medía 9 codos de largo por 4 de ancho. Estamos hablando de una estructura de 4 metros de largo por 2 de ancho. Y para que nadie en el futuro, ningún escéptico del siglo XXI, pensara que aquello era una exageración poética o simbólica, el texto añade una nota técnica que hiela la sangre. Según el codo de un hombre común,
¿Por qué la Biblia haría esa distinción específica? Porque ellos estaban usando nuestra anatomía, la anatomía de un Homo sapiens normal, como referencia para probar, para documentar jurídicamente que el rey Og no pertenecía a nuestra categoría biológica. Aquel lecho vacío, expuesto como trofeo de guerra en la ciudad de Rabá, era la prueba física, tangible, de que el pueblo de Israel no estaba luchando contra carne y sangre normales. Estaban enfrentando al último sobreviviente de una era de titanes, una era que la historia intentó borrar. Pero Og no era un accidente genético aislado, una aberración de la naturaleza que nació por casualidad. Él era el gobernante de Basán, una región estratégica que aún hoy, si tienes el valor de visitar los altos del Golán, verás que está salpicada por campos de dólmenes y estructuras megalíticas que desafían la ingeniería de la Edad de Bronce. Las escrituras dicen que reinaba sobre 60 ciudades fortificadas. Piénsalo, 60 ciudades con muros altos, inexpugnables y puertas de bronce. Cuando miramos las ruinas de lugares como Gilgal Refaim, la misteriosa Rueda de los Gigantes, ubicada a solo 15 kilómetros de Jerusalén, vemos círculos concéntricos de piedra basáltica que pesan más de 40.000 toneladas en total. Estamos hablando de bloques macizos transportados, cortados y posicionados con una precisión astronómica que se alinea con el solsticio, en una época donde nos dicen que los hombres apenas sabían usar herramientas de metal. ¿Quién movió esas piedras? ¿Quién tenía la fuerza física bruta y el conocimiento matemático avanzado para crear complejos que rivalizan con Stonehenge y las pirámides? La arqueología mainstream calla, pero la Biblia nos da la respuesta que la academia rechaza. Fueron los refaítas, los anaquitas, los semitas, los somsomeos. Eran pueblos diferentes, con nombres diferentes en regiones diferentes, pero todos compartían la misma descripción aterradora: grandes, numerosos y altos como los cedros. Ellos controlaban las rutas de comercio vitales, dominaban las montañas estratégicas e imponían un reinado de terror que paralizó el mundo antiguo. La prueba definitiva de ese terror psicológico está registrada en Números capítulo 13. Cuando los 12 espías de Israel, la élite militar de la nación, regresaron de su misión secreta de reconocimiento en Canaán, 10 de ellos estaban en estado de shock absoluto. Hombres endurecidos por el desierto, guerreros tribales acostumbrados a la dificultad, volvieron temblando, balbuceando un reporte que quedó grabado en la infamia de la cobardía humana. Vimos allí a los gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Detente un segundo y piensa en la psicología profunda detrás de esa única palabra: langostas. Un soldado experimentado no se compara con un insecto a menos que la disparidad de fuerza y tamaño sea tan grotesca, tan abrumadora, que pierda su propia noción de humanidad y dignidad. Ellos no vieron simplemente hombres de 2,10 metros como jugadores de baloncesto modernos. Ellos vieron abominaciones biológicas que hacían que un ser humano adulto se sintiera una plaga pisable, irrelevante, impotente. Este complejo de langosta no fue cobardía simple, fue un reconocimiento traumático de la realidad biológica imposible que enfrentaban. Y aquí la historia se vuelve mucho más oscura y profunda, porque necesitas preguntarte, ¿de dónde vinieron? ¿Cómo en un mundo de humanos normales surge súbita y simultáneamente, en varias regiones, un linaje de supersoldados con conocimientos avanzados de metalurgia, astronomía y construcción? La respuesta nos lleva de vuelta al inicio, al capítulo 6 de Génesis, el texto más polémico, evitado y mal comprendido de los púlpitos modernos. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
La tradición más antigua, aquella que los judíos del Segundo Templo y los propios apóstoles conocían y leían en el libro de Enoc, entendía esto como una incursión prohibida, una ruptura catastrófica de las barreras divinas entre el mundo espiritual y el mundo material. Seres angelicales rebeldes abandonaron su habitación original para corromper la santidad de la creación humana. El resultado de esta unión profana no fue solo una raza de gente alta, fueron los Nefilim, los caídos, los que hacen caer, seres híbridos que trajeron consigo una sed de sangre insaciable, violencia, canibalismo y un conocimiento oculto prohibido que envenenó a la sociedad antediluviana. Es por eso que el diluvio no fue un acto de crueldad de un Dios irritado o caprichoso. El diluvio fue una cirugía de emergencia a escala planetaria. Fue una quimioterapia divina para salvar al paciente humanidad de una infección genética y espiritual que amenazaba con consumir todo el código de la vida en la tierra. Dios estaba preservando la posibilidad de la venida del Mesías, garantizando que aún existiera una humanidad redimible, no contaminada por esta hibridación maligna. Pero el texto bíblico, en su honestidad implacable, lanza una sombra sobre la victoria de las aguas con 3 palabras que perturban a cualquier estudioso. Y también después. Génesis 6, verso 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. De alguna forma, el mal encontró un camino de regreso, ya sea a través de una segunda incursión angelical o de trazas genéticas recesivas cargadas en el arca. La simiente de la serpiente resurgió después del diluvio para intentar impedir el plan de Dios una vez más. Esto reescribe completamente nuestra comprensión de las guerras bíblicas. Cuando Abraham caminó por la tierra, él encontró a estos seres. Génesis 14 describe una guerra mundial antigua donde 4 reyes poderosos del oriente barrieron la región. Y sus objetivos primarios no eran ciudades humanas ricas en oro, sino las fortalezas específicas de los refaítas en Astarot Karnaim, los susitas en Ham y los semitas en Sabe Kiriataim. Fue una campaña de exterminio estratégico, limpiando el tablero antes de que el pueblo de Dios fuera establecido. Y siglos después, cuando Israel finalmente cruzó el Jordán bajo el mando de Josué, la orden divina de anatema, destrucción total, no era un genocidio étnico motivado por odio racial. Era una continuación de aquella cirugía divina iniciada en el diluvio. Josué no estaba solo conquistando tierras y granjas, él estaba cazando monstruos. La Biblia lista ciudad tras ciudad, fortaleza tras fortaleza, donde los anaquitas fueron pasados a filo de espada, sistemáticamente eliminados, hasta que el texto nos da un detalle crucial en Josué capítulo 11. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Guarda esos nombres: Gaza, Gat, Asdod. No es coincidencia que, siglos después, el mayor enemigo que Israel enfrentaría, un gigante llamado Goliat, haya salido exactamente de Gat. Las ciudades filisteas se convirtieron en incubadoras, los últimos refugios fortificados donde esta genética antigua fue preservada, cultuada y transformada en arma de guerra viva. Goliat no era un fenómeno de circo, ni sufría de problemas hormonales que lo dejaban débil. Él era la cúspide de un programa de crianza militar, un campeón blindado que representaba la esperanza de los filisteos de restaurar el dominio de los antiguos dioses sobre la tierra. Y lo más aterrador es que él no estaba solo. La Biblia, en 2 de Samuel capítulo 21, corre la cortina final y nos presenta a su familia, los últimos de los refaítas. Isbi-Benob, cuya punta de lanza pesaba más de 3 kilos de bronce. Saf, otro gigante monstruoso. Y un guerrero sin nombre en la batalla de Gat, que tenía una anomalía genética específica: 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 dedos en total.
La polidactilia es una marca clínica conocida de endogamia y mutación genética, confirmando para nosotros, miles de años después, que ellos eran una familia biológica distinta, una subespecie luchando desesperadamente para no ser extinta. La guerra de David no fue solo política. David y sus valientes realizaron una misión de fuerzas especiales. Ellos cazaron y eliminaron a cada uno de ellos. Uno por uno, los gigantes cayeron. No sobró ninguno para contar la historia. Fue el fin del linaje físico visible de los refaítas en la tierra bíblica. Pero si las piedras de Jordania, las ruinas megalíticas y los textos sagrados gritan esta verdad al unísono, ¿por qué nuestros museos están vacíos? ¿Por qué la historia oficial ignora esto con tanto empeño? La respuesta puede estar en la ceguera deliberada del paradigma moderno. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, periódicos respetables como el New York Times y cientos de publicaciones locales en Estados Unidos reportaron con ilustraciones y mediciones la apertura de túmulos funerarios, los famosos mounds, revelando esqueletos humanos de 2,40 metros, 2,70 metros, algunos con anomalías craneales y mandíbulas dobles. Estos reportes existen. Están en los archivos de microfilme, blanco sobre negro. Muchos de estos huesos fueron empacados y enviados a instituciones de prestigio como el Instituto Smithsoniano, y entonces el silencio. No necesitamos inventar una teoría de la conspiración loca para entender la lógica humana detrás de esto. La ciencia de aquella época estaba apasionada por la nueva teoría de la evolución darwiniana, que predicaba un ascenso lento, gradual y lineal de primates pequeños a humanos modernos. Encontrar esqueletos de una raza superior físicamente, más grande y más fuerte en el pasado remoto, no solo no encajaba en la curva del progreso, sino que la rompía. Eran anomalías embarazosas que contradecían el dogma establecido. Y en la academia, lamentablemente, lo que es embarazoso tiende a ser archivado, etiquetado como error de medición, clasificado como animal o simplemente perdido en los sótanos polvorientos. En 1947, en la cueva de Lovelock, en Nevada, mineros encontraron sandalias tejidas de tamaños imposibles para un pie humano y restos que confirmaban las leyendas orales de los indios Paiute. Los Paiute hablaban de los CTK, una raza de gigantes pelirrojos, caníbales y hostiles, contra quienes sus ancestros lucharon una guerra de exterminio para destruir, acorralándolos en la cueva y prendiendo fuego a la entrada. La evidencia está allí, fragmentada, esparcida por el globo, pero consistente en su mensaje. El hombre moderno no es la cúspide solitaria de la historia antigua. Somos los sobrevivientes de una guerra que apenas recordamos contra rivales que eran más fuertes que nosotros. Y aquí llegamos al corazón palpitante de este misterio, el motivo por el cual necesitas entender esto hoy, ahora. Reconocer la existencia de los refaítas cambia la manera en que lees tu Biblia y cómo ves el mundo espiritual a tu alrededor. Esto valida las Escrituras no como un libro de moralismo suave y metáforas abstractas, sino como el registro histórico de una invasión cósmica. Muestra que la Tierra es un territorio en disputa. Dios no ordenó aquellas guerras en el Antiguo Testamento porque Él fuera cruel, sino porque Él estaba protegiendo la simiente de la mujer, el linaje puro que traería a Jesucristo, de ser contaminada y destruida por una simiente de las tinieblas. Había un plan activo, inteligente y maligno para impedir el nacimiento del Mesías, corrompiendo el propio vaso humano. Jesús venció esa guerra en la cruz. Él despojó a los principados y potestades, venciendo a las fuerzas espirituales que orquestaron a los Nefilim y a los Refaítas. Pero Jesús también nos dejó una advertencia enigmática que resuena a través de los siglos hasta nuestro tiempo.
Como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Piensa en cómo eran los días de Noé. El mundo estaba distraído, comiendo, bebiendo y casándose, sí, pero también estaba infestado de una realidad sobrenatural que se mezclaba con lo natural. Era una época de hibridismo, de manipulación de la vida, de violencia extrema y de rechazo total a los límites impuestos por Dios. Mira a tu alrededor hoy. Estamos jugando nuevamente con el código de la vida. Estamos rompiendo las barreras de lo natural con tecnología y bioingeniería. Estamos viendo una explosión de interés por lo oculto y por el contacto con inteligencias no humanas. Los refaítas físicos de 3 metros de altura pueden haber desaparecido, sus ciudades de basalto pueden estar en ruinas silenciosas en el Golán, pero el espíritu de aquella era, la rebelión cósmica que los generó, está más vivo y activo que nunca. La historia de los gigantes olvidados es un recordatorio severo de que la normalidad es una ilusión frágil. La realidad es que somos parte de una historia mucho más grande, mucho más extraña e infinitamente más peligrosa de lo que nos contaron en la escuela dominical. Pero la belleza suprema de esta revelación es que no importa el tamaño del gigante, no importa el grosor de la muralla de basalto o la fuerza del linaje de las tinieblas, el Dios que derribó a Og de Basán, el Dios que guió la pequeña piedra de David contra la frente de Goliat es el mismo Dios que gobierna la historia hoy. Ellos eran grandes, sí, eran aterradores, sí, pero cayeron. Todos ellos cayeron ante el poder del Dios de Israel. Y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios hoy tendrá el mismo fin. La pregunta que queda para ti, mientras las sombras de este pasado antiguo se alargan sobre nuestro presente incierto, es: ¿de qué lado de esta guerra milenaria estás? Porque la neutralidad en un mundo de gigantes espirituales no es una opción. La historia se está cerrando, el ciclo se está completando y los secretos enterrados en la tierra están saliendo a la luz para probar nuestra fe. No cierres los ojos ante el misterio, enfréntalo, investiga y sabe que al final la victoria ya fue decretada por el verdadero gigante de la historia, el león de la tribu de Judá.